Como si fuera Peñafiel o qué. ¿Yo no? Ajá. Pero ya te esperaba. ¿Ya contaste ya? Ok, entonces vamos a continuar con lo que es la parte de la clasificación. En el caso de la clase pasada empezamos a ver lo que son los clasificadores bayesianos. Empezamos a hablar de esta técnica y veíamos que nos apoyamos de lo que es el teorema de Bayes. Calculamos ya sea el máximo a posteriori, la máxima probabilidad a posteriori, o la máxima verosimilitud, dependiendo de cuáles son las suposiciones que estamos haciendo. Si solo consideramos que la probabilidad del conjunto de datos no es relevante para obtener la probabilidad a posteriori, usamos la máxima verosimilitud. Pero si además estamos suponiendo, perdón, usamos lo que es la máxima probabilidad a posteriori. Pero si además suponemos que las hipótesis son, la probabilidad de las hipótesis es la misma, es decir, que esas hipótesis son equiprobables, entonces hacemos uso de la máxima verosimilitud. A partir de esos conceptos empezamos a hablar de lo que eran los clasificadores como tal. Lo que veíamos es que estimamos ese valor de la máxima verosimilitud o de la máxima probabilidad a posteriori y posteriormente decidimos cuál es la clase más probable. Hablábamos del algoritmo óptimo, donde veíamos que veíamos que lo que se busca es encontrar justamente esa clase más probable a partir de los datos que tenemos. Y así poder decidir cuando llegue una nueva instancia, cuál es la clase que le correspondería. Veíamos el ejemplo para mostrar cómo funciona este clasificador. Hablábamos de 3 hipótesis y veíamos qué sucedía cuando llega una nueva instancia. Veíamos que hay que calcular el argumento máximo de la suma del producto de 2 probabilidades. La probabilidad de que la clase dada la hipótesis por la probabilidad de la hipótesis dado el conjunto de datos. Haciendo esos cálculos, podemos determinar cuál sería la clase. En este caso, la clase más probable. También mencionábamos que esa hipótesis representada por eso puede que no se encuentre dentro del espacio de hipótesis. Y eso es porque realmente lo que nosotros estamos tomando en cuenta son combinaciones lineales de las hipótesis de ese espacio. Y entonces la hipótesis final pudiera no ser una de esas hipótesis del espacio. Hablábamos también de otro algoritmo que lo que busca es como mejorar esos, la parte de como agilizar el encontrar ese resultado, porque conforme crezca el conjunto de entrenamiento, pues más difícil va a ser usar la fuerza bruta para encontrar el resultado ideal. Para eso podemos usar este algoritmo de Gibbs, que básicamente lo que hace es, en lugar de evaluar todas las hipótesis, seleccionar una al azar
y con esa aplicar el método. Entonces, lo que veíamos es que se ha podido demostrar que el error que se obtiene con este método siempre va a ser menor o igual que el doble del error que se cometa con el clasificador óptimo. Entonces, aunque es un error mayor, no es tan, se considera como aceptable todavía. Entonces, por eso es que, pues sí se utiliza mucho este método para no tener que evaluar todas las posibles hipótesis. Hay otro clasificador que se conoce como el clasificador bayesiano de Naive o el Naive de Bayes, que es uno de los mejores métodos de aprendizaje en la práctica. De hecho, es uno de los más utilizados por los resultados que obtiene. Son muy buenos resultados y hay dominios en los que lo podemos comparar con redes neuronales o con árboles de decisión. En esos dominios específicos, esos tres clasificadores, Naive de Bayes, redes neuronales y árboles de decisión, son los que obtienen mejores resultados. ¿Cuándo puedo aplicar este algoritmo? Cuando pongo de conjuntos de entrenamiento de tamaño medio o grande. Si mi conjunto de datos es pequeño, no va a funcionar bien Naive de Bayes. Entonces tiene que ser tamaño medio o grande. Y el otro caso es cuando los atributos que describen a los ejemplos son independientes entre sí con respecto al concepto que se pretende aprender. Entonces, necesito que mi conjunto de entrenamiento sea mediano o sea grande y que además esos atributos que describen a mis ejemplos sean independientes. Si hay dependencia en los atributos, no voy a obtener buenos resultados. Hay dos áreas en las que se ha aplicado con mucho éxito, que es para diagnósticos y en la clasificación de documentos. Ahí se ha demostrado que tiene muy buen desempeño esta técnica, este algoritmo. ¿Cómo funciona? Tenemos que cada ejemplo, ¿sí? ¿Alguien iba a comentar algo? Sí. Tenemos que cada ejemplo se describe a través de la conjunción de los valores de sus atributos. Entonces voy a tener a 1, a 2, hasta el enésimo atributo. Y voy a tener la conjunción de todos esos valores. También tenemos una función objetivo, y esa función objetivo puede tomar cualquier valor de un conjunto finito. Y la clasificación se va a hacer a partir del valor de la máxima probabilidad a posteriori. Entonces aquí vamos a estar usando la máxima probabilidad a posteriori. Entonces decíamos, vamos a eliminar el denominador porque no es relevante para obtener la probabilidad a posteriori. Entonces simplemente nos vamos a fijar en la probabilidad de la descripción de mi nueva instancia dada la clase, multiplicado por la probabilidad de la clase. Y con eso vamos a elegir cuál es la clase más probable para ese nuevo objeto, esa nueva instancia. Ahora, los términos que necesitamos se van a estimar basándonos en nuestros ejemplos de entrenamiento. Entonces, en el caso de la probabilidad de la clase, lo vamos a hacer contando la frecuencia con la que ocurre cada valor, es decir, cada clase. Si tengo mi base de datos, me fijo cuántas veces aparece la clase 1, cuántas la clase 2, etc. Ahora bien, tenemos demasiados términos de estas probabilidades, de la probabilidad de cierta descripción dada la clase. Y necesitaríamos muchísimos ejemplos de entrenamiento para obtener una buena estimación. Entonces, poder estimar de forma adecuada esta probabilidad, lo podría hacer, pero si yo tuviera muchísimos ejemplos. Mi base de datos tendría que ser muy grande para poder tener una buena estimación. Ese puede ser un problema. Sin embargo, nosotros podemos suponer
que los atributos son independientes entre sí con respecto al concepto objetivo, y entonces, haciendo esa asunción, nosotros podemos expresar esta probabilidad como la productoria sobre cada uno de los valores, sobre las probabilidades de cada valor que tome el atributo dada la clase. Entonces me voy a ir fijando en los posibles valores de los atributos dada la clase y voy a obtener la probabilidad y multiplicar todas esas probabilidades. Y eso va a ser equivalente a encontrar esta probabilidad. Después, para hacer ya la aproximación del clasificador de Naive de Bayes, nosotros buscamos el argumento máximo de la probabilidad de la clase, historia de las probabilidades de los atributos, de los valores de los atributos dadas las clases. Ese tipo de probabilidades es mucho más fácil de estimar que esta probabilidad. Por eso estamos haciendo esta suposición de que los atributos son independientes. Lo que estamos buscando es simplificar estos cálculos, el poder estimar de una manera más fácil las probabilidades que necesitamos para después poder buscar cuál es la clase más probable. Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo? Tenemos como entrada los ejemplos y luego para cada posible valor del resultado B sub J, es decir, para cada posible clase, vamos a obtener la estimación de la probabilidad de esa clase. Para cada valor de los atributos, me voy a fijar en un atributo, y para cada posible valor de ese atributo, vamos a obtener una estimación de la probabilidad de ese valor del atributo dada la clase, que son las dos probabilidades que necesitamos para después poder clasificar las instancias. Entonces, aquí simplemente calculamos las dos probabilidades, la probabilidad de la clase y la probabilidad de los valores de los atributos dada esa clase. Y ya cuando quiero clasificar una nueva instancia, pues calculo el argumento máximo del producto de esas probabilidades. Entonces, por ejemplo, en la base de datos que ya habíamos visto, que es decidir si puedo ir a jugar tenis o no, veíamos que tenemos 14 ejemplos, tenemos 4 atributos, y de las clases tenemos 5 instancias en la clase no y 9 en la clase sí. Entonces queremos usar un Naive de Bayes para decidir dada una nueva instancia. Por ejemplo, me fijo hoy cómo está el clima y a partir de eso poder decidir si puedo ir a jugar tenis o no. Entonces, primero necesito estimar las probabilidades. Tengo que estimar la probabilidad de cada una de las clases. En el caso de este ejemplo, la clase es, ¿puedo ir a jugar tenis? Sí o no. Entonces, la probabilidad de poder ir a jugar tenis es de 9 entre 14, porque decíamos 9 de las instancias tienen la clase sí, el total de 14. Y la probabilidad para la clase no es 5 de 14. Entonces, esa probabilidad de que sí puedo ir a jugar tenis es de 0.64 y la probabilidad de que no puedo ir a jugar tenis es de 0.36. Esa es una de las probabilidades, que sería la necesito la probabilidad de cada uno de los valores de los atributos dada la clase. Entonces, por ejemplo, me voy a fijar en el primer atributo y de solo dada la clase sí, voy a contar cuántas veces aparece. Entonces, por ejemplo, en este caso que son 9 instancias de la clase sí, tengo que ver en cuántas de ellas
aparece el valor soleado. En ese caso solo es una de esas 9. Entonces su probabilidad es de 0.11. Y lo mismo hago para la clase no. En ese caso son 5 en total y de esos 5, en 3 casos toma el valor soleado. Recuerden que esa información la estamos sacando de aquí de la tabla. Por ejemplo, el caso donde es soleado y la clase es sí, es la instancia 11. Está soleado y sí puedo ir a jugar tenis. En el resto de los valores de soleado, tu clase es no. Es la instancia 1, la 2 y la 8. Así es como voy calculando. Y por ejemplo, acá solo se tomó como ejemplo el valor soleado, pero tenemos que hacer lo mismo para el valor de overcast. Entonces me voy a fijar cuando tengo el valor overcast y la clase sí. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 1, tenemos aquí otro, 2, 3 y 4. Entonces, en las 4 instancias donde la clase es sí, tengo el valor overcast. Y no tengo ninguno con la clase no y el valor overcast. Lo mismo tendría que hacer para el valor de rain y para cada uno de los atributos tengo que hacer exactamente lo mismo. Entonces tengo que calcular todas esas probabilidades. Por ejemplo, aquí tenemos cuando la temperatura es fría, cuando sí puedo ir a jugar y cuando no. Entonces tenemos 3 de 9 y 1 de 5. Para el caso de la humedad, cuando es alta y cuando el viento también es fuerte. Pero igual, en esos atributos tengo que calcular para cada uno de los valores. Entonces ahí tengo varias estimaciones de todas estas probabilidades. Esta sería la parte de construcción de el tener ya estas probabilidades, y cuando nosotros queremos clasificar una nueva instancia, pues ya aplicamos la fórmula de la máxima probabilidad a posteriori. Supongamos que la nueva descripción o la nueva instancia es que está soleado, que la temperatura es fría, la humedad es alta y el viento es fuerte. Vamos a calcular el argumento máximo de la probabilidad de las clases por cada una de las probabilidades de los valores dada la clase. Aquí estos valores los voy tomando de la descripción del nuevo ejemplo que quiero clasificar. Entonces tengo la probabilidad aplicado por cada una de las probabilidades de los valores que voy teniendo aquí. Entonces tengo la probabilidad de que Outlook sea soleado dada la clase, la probabilidad de que la temperatura sea fría dada la clase, la probabilidad de que la humedad sea alta dada la clase y la probabilidad de que el viento sea fuerte dada la clase. Y tengo todos estos productos. En este caso tengo solo 2 clases, sí o no, y entonces sacando los cálculos para cada una de esas clases, tenemos que para la clase sí es 0.0053 y para la clase no es 0.0206. Recuerden que normalizamos para poder ver más fácil esa probabilidad, y entonces la probabilidad de que pueda ir a jugar tenis es de 0.2 y la probabilidad de que no pueda ir a jugar tenis es de 0.8. Entonces asignamos la clase más probable y en ese caso, bajo esas condiciones, no puedo ir a jugar tenis. ¿Alguna duda de cómo funciona Naive de Bayes? No, profe, creo que no. De hecho, este algoritmo de Naive de Bayes es el más simple de los algoritmos bayesianos. Vemos que se hacen vía suposiciones, pero eso simplifica los cálculos.
y a pesar de todas esas suposiciones, ha mostrado buen resultado. Entonces, bueno, es una forma de calcular este tipo de... Aquí no estamos calculando exactamente la clase, sino las probabilidades. ¿Qué clase es la más probable que le pueda asignar a mi nuevo objeto? Ahora bien, cuando nosotros hacemos la estimación de probabilidades, podemos tener un problema con las estimaciones de los valores dada la clase, porque estas se pueden hacer cero. Y entonces cuando estas probabilidades se hacen cero, esos términos dominan al clasificador porque se tiene que multiplicar todas las probabilidades por ese valor de cero. Entonces, estamos como sesgando al método, haciendo que estas probabilidades pues se vuelvan como más dominantes. Y eso pues no es bueno para nuestros resultados, porque puede suceder que la clase que se obtenga como la más probable no sea la clase que le corresponda a esa instancia. Para evitar eso, se puede usar lo que se conoce como estimación M, donde lo que se va a hacer es al número a la fracción de los valores, de todos los datos, me voy a fijar en la proporción de las instancias que toman ese valor a sub i dentro del valor a. Entonces voy a ver como de todas esas instancias, cuántas toman ese valor en ese atributo en particular, y se le va a sumar un peso de la estimación a priori multiplicada por esa estimación a priori. Entonces, esa probabilidad de ese valor dada la clase, la vamos a multiplicar por un cierto peso y lo vamos a sumar a la proporción de las instancias que toman ese valor para ese atributo. Y lo vamos a dividir entre el número de ejemplos de entrenamiento que están en esa clase más el peso de esa estimación a priori. Y esto lo que va a hacer es evitar estas probabilidades cero. Porque aunque aquí este producto es cero, le estamos sumando este valor y entonces ya estamos quitando estas probabilidades cero. Entonces, si el m valiera cero, se tendría la misma estimación que tendríamos por defecto. Simplemente el calcular cuál es la probabilidad de ese atributo, del valor de ese atributo dada la clase. Pero si no, la estimación observada, es decir, el número de instancias que toman ese valor para el atributo A del total de las instancias, y nuestro conocimiento previo los vamos a combinar de acuerdo al peso del valor que tome el parámetro M. Sí, entonces, lo que vamos a hacer es quitar esta predominancia de esas probabilidades cero. Ahora bien, si nosotros no tenemos información adicional, la probabilidad a priori la podemos obtener suponiendo que tenemos una probabilidad uniforme. Y eso sería 1 sobre el número de valores distintos para el atributo A. Entonces me fijaría en un atributo, vería cuántos valores posibles puede tomar y hacer 1 sobre ese número de valores posibles, y esa sería la probabilidad a priori. Porque recuerden que hay ocasiones en que no conozco esa probabilidad, pero la puedo estimar. Bueno, mencionaba que en lo que es diagnóstico y la clasificación de textos se han tenido buenos resultados, son aplicaciones reales para este tipo de algoritmos y donde se ha visto que funciona de forma adecuada. Entonces, en este tipo de aplicaciones reales,
no solo en el diagnóstico y la clasificación de textos, sino en muchos de los problemas reales, nosotros tenemos el problema de la alta dimensionalidad. Ya hemos mencionado un poco este problema, que decíamos que a los algoritmos de minería lo que más les afecta es tener muchos atributos describiendo a las instancias. Y entonces, por ejemplo, en lo que es el procesamiento, en la clasificación de textos, tenemos una alta dimensionalidad del espacio de términos que existen dentro de cada uno de los textos. Y entonces, como nosotros queremos hacer la selección de patrones más representativos dentro de un texto, pues necesitamos poder reducir esa dimensionalidad para quedarme con aquellos atributos que son más relevantes y aquellos que no son relevantes, poderlos eliminar. Y entonces poder tener patrones más representativos. Se pueden aplicar diferentes técnicas y lo que se pretende es incrementar la eficiencia sin disminuir la precisión. Quiero obtener los resultados más rápido, pero sin tener que sacrificar la precisión del algoritmo. Entonces, eso se busca con la reducción de la dimensionalidad. En el caso de los textos, se pueden eliminar palabras características que se consideran de poco valor. Por ejemplo, los artículos, las preposiciones, ese tipo de palabras no son relevantes, no se consideran de valor porque son muy comunes y no me aportan información. Las puedo quitar sin perder como la relevancia del texto. También se pueden reparametrizar los textos sustituyendo algunas palabras por otras que las representen. Por ejemplo, podemos aprovechar los sinónimos. Si una palabra puede tener, más bien, si hay palabras que son sinónimos, utilizar siempre la misma palabra. Eso muchas veces se hace porque puede haber palabras que puedan tener diferentes significados dependiendo del contexto. Y para no confundir o no utilizar de forma incorrecta el significado de esa palabra, si yo tengo un sinónimo que pueda como quitar esa redundancia, pues conviene utilizar el sinónimo y además unificar, que siempre aparezca esa palabra. Porque así cuando yo busque palabras que tengan mucha frecuencia, pues también voy a contar esas que son sinónimos. También para lograr este objetivo de reducir la dimensionalidad, se manejan diccionarios de términos con palabras relevantes y diccionarios de términos no relevantes para poder como apoyar este proceso y poder saber si esa palabra es relevante o no. Y también se utilizan filtros, ya sea de palabras, de frases o de conjuntos de palabras. Esos tres elementos son de apoyo. Entonces, por ejemplo, aplicado a la clasificación de textos, pues lo que se busca es ilustrar la importancia práctica de los métodos de aprendizaje bayesiano. En este caso, las instancias son documentos de texto. Entonces, cada texto es una instancia. Aquí, como cambia un poco esta idea de instancia porque no son las frases o no son las palabras, sino todo el texto. Todo un documento va a ser una instancia. Entonces, mi espacio de instancias van a ser todos los posibles documentos de texto. Necesito un concepto a aprender, por ejemplo, los artículos que me interesan, las páginas web sobre algún determinado tema. ¿Cuál es el concepto que quiero aprender? ¿Para qué voy a usar esa clasificación? Necesito también una función objetivo. Es una función que va del documento hacia un conjunto de valores. Por ejemplo, si queremos clasificar documentos como interesantes o no para una persona. Entonces, bueno, ese documento, pues lo estoy llevando al conjunto de valores, interesante o no interesante.
Ahora bien, para poder aplicar el clasificador bayesiano de Naive, necesitamos dos cosas. Uno, el cómo representar un documento de texto en términos de valores de atributos. Porque recuerden que para usar este tipo de clasificadores, yo necesito que mis instancias sean descritas a partir de valores de atributos. Entonces, ¿cómo represento ese documento en términos de esos valores de atributos? Y la otra es cómo estimar las probabilidades requeridas por el clasificador bayesiano Naive. Entonces, necesitamos esas dos partes. Primero, representar el documento y luego estimar las probabilidades. En el caso de la representación del documento, lo que generalmente se hace es tener un vector con tantos atributos como palabras tenga el documento, donde el valor del atributo i va a ser la palabra que está en la posición i. Entonces voy a tener este vector, dependiendo del tamaño del documento, pues puede ser un vector muy grande. Si tengo 1000 palabras dentro del documento, pues voy a tener un vector de 1000 elementos. Y voy a tener asociado los atributos con la posición dentro de ese vector de cada una de las palabras. Ahora bien, para calcular el valor de la clase, el valor de cuál es la clase más probable, pues vamos a calcular el argumento máximo de la probabilidad de cada una de las clases multiplicado por la productoria desde 1 hasta la longitud del documento de la probabilidad de que el A sub i, es decir, un valor de un atributo, coincida con la palabra, la késima palabra del vocabulario que estemos utilizando, dada esa clase. Entonces, estas son las probabilidades que vamos a tener que estimar. Ahora bien, en esta parte, la suposición del aprendizaje bayesiano, que decíamos que esta probabilidad es igual a la productoria de estas probabilidades, porque la probabilidad de una palabra en una posición depende de las palabras en el resto de las posiciones. Cuando yo pasé del texto a este vector de atributos, sí es importante el orden, sí tiene que ver con la posición. Y entonces no son independientes. Aquí no tengo la independencia de una palabra con respecto a las otras. Sí hay dependencia porque tenemos en cuenta la posición. Las probabilidades que queremos estimar, aquí estamos suponiendo que tenemos dos clases, positivo y negativo. Esas probabilidades de las clases son fracciones de cada tipo que se van obteniendo durante el aprendizaje. Y tenemos las probabilidades de que el atributo coincida con alguna palabra del vocabulario, en este caso la késima palabra del vocabulario, dada la clase más, y que coincida dada la clase menos. Y eso para todas las palabras del diccionario en cada una de las posibles posiciones. Entonces, estas son las dos probabilidades, bueno, los dos tipos de probabilidades que tenemos que estimar. En el caso de las probabilidades del valor de los atributos dada la clase, nosotros podemos simplificar suponiendo que la probabilidad de encontrar una determinada palabra es independiente de la posición considerada. Y entonces aquí estamos haciendo una suposición extra. Decíamos, de entrada no se cumple, pero voy a suponer que sí se cumple. La probabilidad de que encuentre cierta palabra no depende de la posición en la que se encuentra. Haciendo eso, entonces vamos a poder usarlos como si fueran atributos independientes y que están igualmente distribuidos. Y por lo tanto, estas probabilidades pues son iguales.
que es la suposición que se tenía para los algoritmos bayesianos, en específico para Naive de Bayes. Y con ello pues ya podemos obtener todas las probabilidades y determinar pues cuál sería la clase más probable. Entonces, esa sería la forma en cómo se estaría adaptando el problema para poder clasificar textos. No sé si hay alguna duda hasta aquí de este ejemplo. Creo que no, profe. Bueno, también podemos mejorar las estimaciones de las probabilidades en casos con un reducido conjunto de datos de entrenamiento. Veíamos que si yo tengo un conjunto pequeño de datos, regularmente no funciona bien el método de Naive de Bayes. Sin embargo, bueno, haciendo esta forma de transformar los textos hacia el vector de atributos, vamos a mejorar esas estimaciones cuando tenga pocos datos. También tenemos que evitar el problema de que alguna estimación de la probabilidad se haga cero, utilizando la estimación M. En ese caso, cuando nosotros nos fijamos en la probabilidad de la késima palabra dada la clase, vamos a tomar el número de veces que aparece la palabra KW entre las n palabras, más 1, y lo vamos a dividir entre el número de palabras de todos los documentos que están en la clase B sub J, más el número de palabras distintas que aparecen en nuestros documentos de entrenamiento, es decir, nuestro vocabulario. Y con esto evitamos que alguna de las probabilidades se haga cero. Entonces, dentro de las pruebas que se han hecho para clasificación de textos, se ha probado, por ejemplo, en clasificar artículos de grupos de noticias, donde se tenían 20 grupos de noticias, 1000 artículos para cada grupo, 2/3 de los documentos para entrenamiento y 1/3 para validación. Fue como se dividió para poder validar que funcionaba bien, poder medir cuál era la clasificación correcta, en qué porcentaje. Y bueno, la solución a ese problema fue usando un clasificador bayesiano de Naive, eliminando del vocabulario las 100 palabras más frecuentes, entre ellas artículos y preposiciones, y cualquier palabra que apareciese menos de 3 veces. Eso de quitar aquellas palabras que son poco frecuentes ayuda a mejorar la precisión del algoritmo. Y bueno, el resultado fue que se obtuvo una clasificación correcta en el 89% de los casos. Entonces, pues se muestra que el porcentaje es bueno, es alto. Como conclusiones generales, tenemos que este tipo de estrategias, este tipo de clasificadores, tiene un firme fundamento matemático y que además sirve como marco para estudiar otros algoritmos de aprendizaje bajo el mismo enfoque. Mencionaba que en la clase pasada que aparte de usarlo como un clasificador, también se puede utilizar para evaluar otros algoritmos. Yo puedo aprovechar este cálculo de las probabilidades para evaluar si tengo, por ejemplo, una red neuronal, un árbol de decisión, tengo mis vecinos más cercanos. Puedo usar este tipo de estrategias
para evaluar cuál sería el mejor algoritmo para ese caso particular, para ese conjunto de datos en particular. Es un esquema probabilístico que asocia una única descripción a cada clase. Requerimos de la probabilidad a priori, que es todo nuestro conocimiento previo, y de las probabilidades condicionales, que es la información extraída de la distribución de los casos de entrenamiento, y que es la distribución de probabilidad para cada atributo. Entonces, utiliza esas dos probabilidades. Tenemos que la mayoría de versiones de los clasificadores bayesianos van a asumir independencia de atributos. Eso pues es necesario para poder aplicar este tipo de estrategias. Y bueno, los resultados prácticos pues han demostrado su validez extendiendo su comportamiento con independencia de esta suposición. Es decir, se ha probado este tipo de técnicas donde no se cumple la independencia de atributos y a pesar de ello los resultados que se han obtenido han sido buenos. Este aprendizaje permite decidir la influencia relativa del conocimiento previo en las observaciones. Mencionaba en algún momento que mientras más conocimiento tenga de cómo son los datos, pues mejores resultados vamos a tener. Las suposiciones subyacentes de caracterizar cada clase con una única descripción y de independencia de los atributos le ha dado una reputación mala a este método. En muchas áreas no se considera bueno el tener que hacer tantas suposiciones, el tener que suponer que las clases son equiprobables, el tener que suponer que hay independencia de los atributos, suponer que la probabilidad del dominio no influye en los cálculos. Todas esas suposiciones no son bien consideradas en muchas áreas. Entonces, por eso es que ese tipo de estrategias tienen una mala reputación, sin embargo, han mostrado tener buenos resultados. Mencionaba, hay ciertos dominios donde pues son muy buenos, funcionan muy bien este tipo de métodos. Una desventaja es el coste computacional alto y la necesidad de conocimiento a priori con el cual pues muchas veces no contamos. En problemas reales no siempre tengo este conocimiento a priori. También mencionaba que en algunos dominios donde a lo mejor no se cumplen esas suposiciones, ha demostrado comportarse con resultados comparables a aquellos obtenidos por métodos más sofisticados. Por ejemplo, comparables a una red neuronal o a un árbol de decisión. Y también tienen la habilidad de discriminar atributos relevantes de atributos irrelevantes. De hecho, este tipo de métodos también se pueden utilizar en otro tipo de problemas que es selección de atributos. Muchas veces necesito identificar cuáles son los atributos relevantes y entonces este método pues tiene esa característica que me permite identificar o discriminar cuáles son mis atributos relevantes de los que son irrelevantes. Entonces también muchas veces se utiliza para poder seleccionar los atributos. Entonces, bueno, ese es a grandes rasgos cómo funcionan estas técnicas bayesianas. No sé si hay alguna duda.
Entonces ya tenemos ahí varios métodos, tenemos lo que es cabecinos más cercanos, veíamos que el CAMINS se puede utilizar como una alternativa también, hablábamos de los árboles de decisión, ya mencionamos cómo funcionan estos métodos bayesianos, y tenemos algunos otros métodos que podemos utilizar para esta parte de clasificación. Entre esos métodos tenemos lo que son las redes neuronales. Ese es otro tipo de estrategia que podemos utilizar para hacer clasificación. Y bueno, ¿cuál es la idea de las redes neuronales? Bueno, la idea central es poder simular el funcionamiento del cerebro. Se sabe que el cerebro humano es una computadora muy poderosa, y entonces lo que se busca es poder simular ese funcionamiento a través de las redes neuronales artificiales. El cerebro está conformado por un conjunto grande de neuronas que están interconectadas. La unidad básica es la neurona, y la idea inicial es tener una neurona artificial y después poder colocar varias neuronas conectadas para formar toda una red neuronal artificial. Entonces, ¿cómo son estas neuronas reales? Nosotros tenemos este tipo de, bueno, esa es la estructura que tienen las neuronas. En la parte del cuerpo celular está el núcleo, que es la que se encarga de hacer todo el procesamiento. Tenemos los canales de entrada, que son las dendritas. Estos serían como por donde entra la información hacia esa neurona. Tenemos lo que se conoce como axón, que es el canal de salida. Y este canal de salida se va a conectar a las dendritas de otra neurona. Entonces, cuando se conecta un axón hacia las dendritas de otra neurona, va a permitir que la información fluya de una neurona a otra. A esas conexiones, en la parte donde se conecta el axón con una dendrita, se le conoce como sinapsis. Entonces, el núcleo va a estar en el cuerpo celular, controla el funcionamiento de la neurona. Mencionaba que las dendritas son las conexiones de entrada o nuestros canales de entrada. El axón es nuestro canal de salida, y las conexiones entre dendritas y axones se les conoce como sinapsis. ¿Cómo funcionan? Cuando las dendritas reciben un impulso de un axón, lo que pueden hacer es estimular o inhibir la producción de una salida. Entonces, el cerebro funciona a través de impulsos eléctricos. Entonces, cuando un impulso eléctrico pasa de un axón hacia una dendrita, no siempre va a estimular la producción de una salida. A veces puede inhibir esa salida. Una neurona no va a producir una salida a menos que los estímulos que recibe alcancen cierto umbral. Entonces, si ese estímulo, ese impulso que está recibiendo esa dendrita no rebasa el umbral, se inhibe la producción de salida. Si rebasa el umbral, entonces se va a producir esa salida, va a estimular para que se obtenga cierta salida. En ese sentido, nuestras neuronas son dispositivos de todo o nada. Produce salida o no produce salida. El cerebro humano tiene aproximadamente 10 a la 11 neuronas. Tenemos una gran cantidad de neuronas. Cada neurona tiene hasta 10 a la 5 sinapsis. Y en el cerebro humano hay aproximadamente 10 a la 16 sinapsis. Entonces, estamos hablando de aproximadamente 8.192 teras de sinapsis
en el cerebro humano. Entonces, hablamos de una cantidad muy grande de conexiones entre nuestras neuronas. Estos son ejemplos de cómo se vería una red neuronal. Si hay pocas conexiones, pues se va a ver como la figura de la izquierda. Si hay más conexiones y si tengo muchísimas conexiones, pues se va a ver como toda una tela de conexiones. Lo que queremos es pues simular esa estructura de las neuronas y la estructura de las redes neuronales. Entonces, empezando con una neurona artificial, necesitamos pues canales de entrada a través de los cuales va a ingresar la información de el problema que estamos resolviendo. Vamos a tener pesos asociados a esas entradas. Este sería el núcleo de esa neurona, donde se va a realizar el procesamiento, y tenemos un canal de salida, que sería lo equivalente al axón. Entonces, aquí es donde vamos a estar procesando la información, y básicamente lo que vamos a hacer es multiplicar cada una de las entradas por su peso correspondiente, y las vamos a sumar todas. Y si esa suma rebasa el umbral, entonces voy a generar salida. Si no rebasa el umbral, no se generaría una salida. Que en este caso, lo que estaríamos haciendo es producir una salida 1 o una salida 0, indicando que se activó o no esa producción de salida. Ahora bien, tenemos que esta suma es equivalente a tomar la suma desde 1 hasta m de xi por wi menos el umbral, y evaluando, comparando con que esa suma y esa operación sea mayor o igual a 0. Y bueno, esto se hace, se obtiene esta equivalencia para poder meter ese valor dentro de la sumatoria. Entonces, lo que buscamos es simplificar esa evaluación, ese cálculo, y entonces agregamos una entrada con un valor fijo 1, y se va a agregar el peso W0 como menos el umbral. Y entonces podemos agregar ese término a nuestra sumatoria. Y en lugar de ir desde 1 hasta m, vamos a ir desde 0 hasta m, donde el x0 vale 1 y el w0 es el valor de menos el umbral. Y esta va a ser ahora la comparación que vamos a hacer dentro de nuestro núcleo celular. Entonces, aquí estamos agregando el valor de x0 igual a 1, el peso w0, que es menos el umbral, y la comparación que estamos haciendo aquí es con la suma desde 0 hasta m de xi por wi. Si es mayor o igual a 0, mi salida va a ser 1, y si es menor a 0, mi salida va a ser 0. Esta sería la neurona artificial que simularía el funcionamiento de una neurona real. Lo que nosotros queremos es tener toda una red neuronal artificial, que no es más que un conjunto de neuronas artificiales que están interconectadas. Ahora bien, entrenar esa red consiste en encontrar los valores adecuados para los pesos, para esos W sub i, de cada neurona, de tal forma que la salida final sea la deseada. Entonces nosotros vamos a ir comparando la salida que obtenga de la red neuronal con la salida deseada, que es la clase que yo ya conozco, porque estamos hablando de un problema de clasificación. Entonces, yo ya sé cada una de las instancias pertenecientes al conjunto de entrenamiento, a qué clase pertenecen. Y entonces voy a ir comparando y voy a ir ajustando los pesos
hasta que esas dos salidas coincidan. Esa neurona que veíamos es una neurona booleana. Sus salidas son solo 0 o 1. Muchas veces necesitamos que las salidas sean reales. Para ello, en lugar de tomar únicamente la suma desde 1 hasta m de xi por wi, le vamos a aplicar una función que me convierta esos valores en valores reales. Esa función es una función de reales a reales y comúnmente usamos una función sigmoidal. Se puede usar una función escalón o una función de tipo rampa, pero la más común es usar una sigmoidal. Es decir, una función que tiene esta forma. Estas son las funciones que se conocen como sigmoidales. Recuerden que la función escalón sería tener, por ejemplo, acá un valor y luego un brinco y acá otro valor. Y la función rampa empieza con cierto valor, luego se incrementa aquí de forma lineal y luego tengo otro valor. Dentro de las funciones sigmoidales, la que comúnmente se utiliza es 1 sobre 1 más e a la menos x. ¿Por qué se utiliza esta? Porque esta función cumple con esta propiedad. Cuando x tiende a infinito, e a la menos x tiende a 0 y por lo tanto f de x tiende a 1. Y cuando x tiende a menos infinito, e a la menos x tiende a infinito y f de x tiende a 0. Y entonces el resultado de esta función va a estar entre 0 y 1. Voy a tener valores de mis salidas como 0 o 1. Bueno, más bien dentro del rango de 0 a 1. Porque es una función real. Bueno, también porque si nosotros derivamos la función f evaluada sobre x, bueno, haciendo todo el proceso de derivación, llegamos a que es de x por 1 menos f de x. Entonces, no tengo que estar calculando toda la derivada, basta con que calcule este producto y ese es el resultado de la derivada. Entonces, eso también pues me va a simplificar los cálculos cuando la necesito utilizar dentro de mis neuronas. ¿Qué tipos de redes neuronales tenemos? Tenemos lo que es el perceptrón booleano, que es como el que veíamos al inicio. Cuando agregábamos una entrada 0 con valor igual a 1 y el umbral se toma como el primero de los pesos para hacer la comparativa con el 0 y genera una salida 0 o 1. Tenemos el perceptrón continuo, que es usando la función sigmoidal sobre la evaluación de esa sumatoria. Y la salida va a ser un valor entre 0 y 1, dentro de todo ese rango de valores. También tenemos redes de una sola capa de perceptrones, donde vamos a tener varias neuronas, pero en la misma capa, y cada una de esas neuronas va a ser alimentada por todas las entradas. Entonces, el X1 alimenta todas las neuronas, X2 también, así hasta el XM. Y cada una de estas neuronas va a generar una salida. Entonces, voy a tener varias salidas dependiendo del número de neuronas que tengan esa red de una sola capa. Tenemos también lo que es el perceptrón multicapa, donde yo voy a tener pues, diferentes capas o diferentes niveles. Voy a tener una capa de entrada, que es por donde se alimenta a toda la red. Ahí van a ingresar los datos de entrada. Entonces, esta se conoce como la capa de entrada. Después voy a tener capas intermedias y voy a tener una capa de salida. Al igual que en el caso del perceptrón de una sola capa, o de la red de una sola capa, cada neurona
de esa capa de salida me va a generar una salida. Y aquí voy a tener pues cuantas capas sean necesarias para el problema que estoy resolviendo. Dentro de esos tipos de redes tenemos las redes que se conocen como redes hacia adelante o feed forward. Tenemos las redes recurrentes o feedback. Tenemos redes de base radial que se basan en los cálculos que hacen dentro de cada una de las neuronas. Se basan en funciones de base radial. Tenemos las redes de Hopfield, conocidas también como memorias autoasociativas. Tenemos los mapas autoorganizables. De estos hablábamos cuando veíamos el problema de clustering. Decíamos, son el único tipo de redes que podemos utilizar para clasificación no supervisada. Tenemos lo que son las redes morfológicas, redes neuronales celulares, y por ejemplo actualmente pues las redes se me fue el nombre. Se me fue el nombre, ahorita me acuerdo. Tiene que ver con aprendizaje profundo. Se me fue el nombre. Bueno, tenemos varios tipos de redes. Estos son algunos ejemplos de todas estas posibles redes que podemos utilizar para resolver el problema de clasificación. Entonces, ya vimos cómo es la estructura, pero ahora bien, ¿cómo entreno un perceptrón? Si tengo una sola neurona y quiero entrenarlo para poder decidir cuando lleguen nuevas instancias, cuál sería la clase que le corresponda. Entonces, supongamos que tenemos n objetos o n instancias que van desde, bueno, representadas en este caso como objeto 1, objeto 2 hasta objeto n. Estamos suponiendo que tenemos solo dos clases, la clase 0 y la clase 1, y que están descritos por m atributos booleanos. Entonces, aquí también es importante, si estoy ante un perceptrón booleano, mis entradas también son booleanas. Y los atributos que describen a mis instancias son booleanas. El perceptrón pues va a tener la forma que ya veíamos hace un momento. Aquí le estamos agregando la entrada X0 porque decíamos, en lugar de comparar con el umbral, para poder comparar con el 0. Y mi salida va a ser o 0 o 1. Entonces, ¿cómo va a funcionar o cómo va a evaluar? Si una entrada produce un 0 y lo que esperábamos era un 1, vamos a aumentar los valores de los pesos que multiplican a las entradas con valor 1. Recuerden que el problema consiste en encontrar o en ajustar los valores de los pesos. Entonces, si la neurona generó un valor 0, pero esperaba un 1, es decir, yo sé que ese objeto o esa instancia es de la clase 1, entonces tengo que aumentar los valores de los pesos que están multiplicando a las entradas con valor 1. Si esa entrada produce un 1, pero esperaba un 0, entonces tengo que reducir esos valores para ajustar mis pesos. El algoritmo sería inicializar todos los pesos en 0. Entonces vamos a partir de que todos los WI valen 0. Desde 0 hasta n. O sea, para todos los pesos que tenga asociados a las entradas, los voy a poner en 0. Y voy a evaluar si los pesos producen una salida correcta para toda la muestra, ya terminé. Es decir, cuando ya todos mis objetos coincidan la salida que me da la neurona con la clase que le pertenece, ya terminé. Ya está bien entrenado
mi perceptrón. Si eso no sucede, entonces vamos a seleccionar una entrada para la cual se produjo una salida incorrecta. Y voy a evaluar. Si la salida producida es un 0, entonces al valor del peso le voy a sumar el valor correspondiente a esa entrada. Y si la salida producida es un 1, entonces lo que voy a hacer es restarle el valor de la entrada. Y regresamos al paso 2 y ese proceso se va a repetir hasta que obtenga la salida correcta. Viéndolo en un ejemplo, suponemos que tenemos esta muestra de entrenamiento, contamos con 4 objetos descritos a través de 6 atributos y sabemos que el objeto 1 y el objeto 2 son de la clase 0 y el objeto 3 y el objeto 4 son de la clase 1. Queremos entrenar un perceptrón para que me sirva como un clasificador. Así se vería el perceptrón. Tenemos desde X0 hasta X6 sus pesos correspondientes, la evaluación que vamos a hacer, que es la suma desde 0 hasta 6 del producto de XI por WI. Si esa suma es mayor o igual a 0, la salida es un 1, y si es menor a 0, la salida es 0. Tenemos aquí nuestro conjunto de entrenamiento. Aquí ya le estamos agregando el X0, que decíamos siempre va a tener un valor de 1 para poder tomar en cuenta el valor del umbral. Y tenemos la salida deseada, es decir, la clase a la que sabemos pertenece cada uno de esos elementos. Inicializamos nuestros pesos en 0 y vamos a hacer el producto de la entrada por su peso correspondiente y los vamos a ir sumando para conocer cuál sería la salida que nos da este perceptrón. Entonces, como al inicio todos los pesos son 0, pues el producto del 0 por cada uno de estas entradas, pues me va a dar 0. Y la suma total me da 0. Entonces, si el resultado de la suma es 0, ¿qué salida me va a dar la red neuronal? ¿Cuál sería el valor de esa salida? O sea, cuando multiplico X0 por W0 más X1 por W1 más, así está el X6 por W6, entonces esa suma me da 0. Entonces, ¿la salida cuánto es? ¿Cuánto va a ser la salida de mi red neuronal? Bueno, de la neurona, de ese perceptrón. 0, ¿no? 0. ¿Todos están de acuerdo? ¿Es 0? Recuerden que estamos haciendo esta comparativa. Entonces, la suma dio 0. ¿La salida qué valor me da? La salida va a ser 1, porque dice que si es mayor o igual a 0, la salida es 1. Y si es menor a 0, la salida es 0. Entonces, en este caso, la salida es 1. Y lo mismo va a pasar con el objeto 2. Aquí, como todos los pesos son 0,
para todos los objetos, de entrada voy a obtener la salida 1. Si me fijo en el objeto 3 y el objeto 4, están bien clasificados, pero el objeto 1 y el objeto 2 quedaron mal clasificados. Deberían estar en la clase 0 y quedaron en la clase 1. Entonces necesito ajustar los pesos. Lo que me dice el algoritmo es que si obtuve un 1, pero esperaba un 0, le tengo que restar. Dice que le vamos a restar el valor de cada uno de, bueno, más bien, lo que contiene cada uno de estos atributos. El valor de cada uno de estos atributos se lo voy a restar al peso. Entonces tengo 0 menos 1 es menos 1. 0 menos 1 es menos 1. 0 menos 0 es 0. 0 menos 0 es 0. 0 menos 0 y 0 menos 1 es menos 1. 0 menos 1 es menos 1. Entonces aquí le estamos restando el valor que tiene el objeto 1. En el algoritmo dice que selecciono alguno de los que están mal clasificados. En este caso tomamos el objeto 1, pero se pudo haber tomado el objeto 2. Eso no necesariamente tengo que tomar el primero, puedo tomar cualquiera de ellos. En este caso estamos tomando la referencia del objeto 1. Entonces, estos van a ser mis nuevos pesos. Repito el proceso, tengo que evaluar si esos ya me dan un resultado correcto. Si ya me dan el resultado correcto, termino. Si no, tengo que volver a ajustar los pesos. Entonces, multiplico menos 1 por 1 es menos 1. Menos 1 por 1 es menos 1. Llevo menos 2. Aquí son 0. Luego menos 1 por 1 es menos 1. Llevo menos 3. Y menos 1 por 1 es menos 1. Entonces tengo un valor de menos 4. Como es un valor negativo, entonces la salida ahora sí es 0. Aquí voy a tener salida 0. Multiplico por la descripción del segundo objeto. Entonces tengo menos 1 por 1 es menos 1. Aquí es 0. Aquí es 0. 0. 0. 0. Y menos 1 por 1 es menos 1. Entonces tengo en total menos 2. La salida va a ser 0. Para el objeto 3, tengo menos 1, acá tengo 0, 0, 0, 0, tengo otro menos 1, ya son menos 2, y entonces la salida también es 0. Y en el objeto 4 tengo menos 1, acá es 0, 0, 0, 0, 0, 0, el valor es menos 1. Entonces, ahora todos se fueron a la clase 0. Ya ajusté o ya logré que el objeto 1 y el objeto 2 quedarán en su clase, pero ahora el objeto 3 y el objeto 4 se fueron a la otra clase. Entonces tengo que volver a ajustar mis pesos. Ahora voy a seleccionar ya sea el objeto 3 o el objeto 4 y como obtuve un 0 pero esperaba un 1, le tengo que sumar. En este caso vamos a tomar el objeto 3, va a ser nuestra referencia, y le vamos a sumar. Entonces tengo el menos 1 más 1 es 0. Menos 1 más 0 es menos 1. 0 más 0 es 0. 0 más 1 es 1. 0 más 0 es 0. Menos 1 más 1 es 0. Y menos 1 más 0 es menos 1. Estos son mis nuevos pesos. Estos son los que tomo para volver a evaluar y ver si ahora sí ya quedan en la clase que le corresponde. Entonces multiplico estos pesos por cada uno de los objetos. Entonces aquí tenemos 0, aquí tenemos menos 1, este es 0, este es 0, acá es 0, aquí también es 0 y menos 1. Entonces en total es menos 2, su clase es 0. Después tengo 0, aquí tengo 0, 0, 0, 0, 0, menos 1. Entonces su clase también es 0. Hasta ahí voy bien. La clase que espero es 0. Ahora, el objeto 3. Como es el que tomé de referencia, debe quedar de forma correcta, porque es el que estoy usando para ajustar. Entonces, de todas maneras, hacemos la multiplicación. Tenemos 0, acá tenemos 0, 0,
Aquí tenemos 1, 0, 0, 0. Entonces, me da un 1, la salida es 1. Y luego tengo el último objeto que es 0, 0, 0. Aquí tenemos 1, 0, 0 y 0. Entonces, su salida también va a ser 1. Y ya tengo que la salida que obtuve es la que deseaba. Ya quedaron bien clasificados todos los objetos de mi muestra de entrenamiento. Y por lo tanto, estos van a ser los pesos finales. Esos son los pesos adecuados para que cuando llegue un nuevo objeto, yo lo pueda clasificar sin problemas, ¿no? Pueda determinar cuál es su clase. Entonces, por ejemplo, supongamos que nos llegan estos 3 objetos. Para determinar la clase, simplemente multiplico los valores de la entrada por los pesos para ir obteniendo estas clases. Entonces, por ejemplo, aquí multiplico 0 por 1 es 0. Acá tengo menos 1. Aquí es 0, 0, 0, 0 y menos 1. Entonces, la suma es menos 2. Su clase es 0. Esa es la clase que le asigna usando los pesos finales. Después, para el segundo objeto, hago el mismo procedimiento. Multiplico, este es 0, 0, 0. Aquí tengo 1. Este es 0, este es 0, este es 0. Entonces, es mayor o igual a 0, su clase es 1. Y para el último tenemos 0, menos 1, 0. Acá tengo 1, entonces llevo 0. De 0, 0, pero acá es menos 1. Entonces, su clase es 0. Entonces, el objeto A es de la clase 0, el objeto B es de la clase 1 y el objeto C es de la clase 0. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿No hay dudas? Creo que no, profesor. Entonces, esa es la forma en cómo funciona un perceptrón booleano. Recuerden, las entradas son booleanas y la salida también es booleana. Entonces, bueno, es un tipo de neurona que podemos utilizar para hacer el proceso de clasificación. Vemos que esta estructura es muy simple, sin embargo, pues para algunos problemas puede ser suficiente tener un solo perceptrón, pero generalmente lo que voy a requerir es toda una red neuronal. Y tener varias capas de neuronas para poder entrenar de forma adecuada esa red y poder hacer una buena clasificación. Entonces, le vamos a dejar aquí por el día de hoy y la siguiente clase continuamos viendo cómo funcionan las redes neuronales, cuando ya tengo varias capas. Entonces, si no hay dudas, nos vemos el día lunes. Ok, profe, nos vemos. Sí, hasta luego. Nos Hasta luego, vemos. profe. Hasta luego.